Estimados asistentes, tengan un buen día. Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral SUNARTE Capacita. El programa SUNARTE Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNARTE, sobre temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral e impartida por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a los usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, SUNARTE Capacita desarrollará el tema denominado Inscripción de Colegios Profesionales y estará a cargo del abogado Elmer Daniel Ramírez Malca, quien actualmente se desempeña como analista registral de la zona registral número 5, sede Trujillo, a quien damos el pase para el desarrollo del tema. Buenos días con todos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de capacitación en la cual vamos a abordar el tema de inscripción de colegios profesionales en el registro de persona jurídica. Lo que queremos lograr con este espacio es comprender y aplicar los conceptos fundamentales sobre la inscripción de los colegios profesionales, así como conocer el procedimiento de inscripción registral, ¿no? Esperemos lograr ese cometido. En el Perú, varias profesiones como los abogados, los médicos, ingenieros, contadores, arquitectos, etcétera, para poder ejercer la profesión como tal legalmente, requieren de una colegiatura obligatoria. ¿Qué significa? Que los profesionales deben estar inscritos en su colegio profesional respectivo, que regula y supervisa el ejercicio de la profesión. Y algunas de estas profesiones son las que mostramos aquí en la diapositiva. Un momentito, por favor. Esto. Entonces, por ejemplo, nosotros los abogados estamos inscritos en el colegio de abogados de nuestra jurisdicción. Personalmente, estoy registrado en el colegio de abogados de La Libertad. Los médicos en el Colegio Médico del Perú, los ingenieros en el Colegio de Ingenieros del Perú, y así, ¿no? Las profesiones que aquí vamos mostrando, que no son todas, ¿no? Sino algunas que se ha citado para el ejemplo de este momento, de esta sesión. En el caso de los profesores, aunque no es obligatoria la colegiatura para el ejercicio de la profesión como profesor aquí en el Perú, sin embargo, algunos docentes optan por esta inscripción, ¿no? Para garantizar el control, las relaciones entre colegas, ¿no? Las gestiones comunes de los intereses, etc. Esta colegiación o esta colegiatura garantiza que los profesionales puedan cumplir con estándares éticos, normativos, todo lo que corresponde al ejercicio de su profesión, y permite sobre todo que estas instancias que reúnen a los colegas de una determinada profesión supervisen que se ejercita la profesión de manera correcta, de tal forma que si hay alguna falta ética, entonces pueda ser sancionado y en su caso, pues también hasta separado, ¿no? del colegio, y por lo tanto se le pueda impedir el ejercicio legal de una profesión determinada, que luego ello derivaría en la comisión de un delito. ¿Qué es un colegio profesional? Un colegio profesional es una persona jurídica de derecho público. Luego vamos a explicar estos conceptos brevemente.
Es una persona jurídica de derecho público que agrupa a los profesionales de un área determinada, como hemos dicho ya, abogados, ingenieros, médicos, con la finalidad de que se regule el ejercicio de la profesión como tal, ¿no? Se garantice que el servicio profesional va a ser prestado con calidad y que se defienda los intereses de la sociedad, también de los agremiados, ¿no? Y se garantice así relaciones correctas entre los profesionales, entre sí, con el Estado, con la sociedad. La normativa aplicable para los colegios profesionales, pues en principio la Constitución Política, que en su artículo 20 establece que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público, ¿no? Y señala también la Constitución que la ley es la que señala los casos en los que la colegiación es obligatoria. El Código Civil, en su artículo 76, la parte final, señala que la persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación, como es el caso de los colegios profesionales. Tenemos también el Decreto Supremo 012-2018, JUS, que establece los lineamientos para la inscripción de los colegios profesionales, de las juntas de decanos de los colegios profesionales y de sus juntas directivas o consejos directivos en el registro de personas jurídicas de la SUNAR. También aplicamos el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas. Esta es la normativa con la que vamos a guiarnos en esta exposición, ¿ya? ¿Qué es una persona jurídica de derecho público? Perdonen el error de tipeo. ¿Qué es una persona jurídica de derecho público? Una persona jurídica de derecho público es una entidad creada por la ley, ¿no? o una norma de inferior jerarquía señalada en una ley que tiene personalidad jurídica propia y está destinada a cumplir funciones de interés público, ¿no? Este concepto de personalidad jurídica propia no es otra cosa que una ficción jurídica que significa que tiene existencia independiente de sus miembros. Se trata de organizaciones o instituciones que tienen facultades públicas por el mismo hecho del ejercicio de la profesión y ejercen sus actividades en el ámbito interno de un país como parte de la administración pública o con el propósito de prestar servicios públicos. Algunas características de las personas jurídicas en general son que estas son creadas por ley, cumplen una finalidad pública, que es satisfacer necesidades de la colectividad o la prestación de servicios que beneficien a todos los ciudadanos, ¿no? Las facultades y prerrogativas públicas quiere decir que tienen privilegios que no poseen las personas jurídicas de derecho privado, como la potestad de emitir normas, recaudar impuestos, sancionar conductas. Las normas que la regulan son de derecho público, están sometidas a un marco legal específico, diferente al que regula a las personas jurídicas privadas. En muchos casos están sujetas a normas de derecho administrativo constitucional. Ejemplos de personas jurídicas de derecho público son los ministerios, los municipios, universidades, cualquier organismo autónomo o descentralizado del Estado. Entonces, una persona jurídica de derecho público es una entidad creada por ley, con existencia propia y destinada a cumplir funciones de interés público. Ahora, las personas jurídicas de derecho público, en general, cualquiera de las que hemos mencionado, necesitan inscribirse para adquirir personalidad jurídica y la respuesta es no. Las personas jurídicas de derecho público, a diferencia de las personas jurídicas de derecho privado, no necesitan ser inscritas en un registro para existir, ¿no? Las otras sí, las personas jurídicas de derecho privado adquieren la personería jurídica, la personalidad jurídica recién con su inscripción en los registros públicos, ¿no? Llámese a registro mercantil o registro de personas jurídicas, o registro de sociedades,
las personas jurídicas de derecho público interno nacen directamente por la ley o por el acto administrativo que las crea. ¿Esto qué quiere decir? Que su existencia y su reconocimiento como entidades legales comienza en el momento en que la ley o el acto que las crea entra en vigor. Su personalidad jurídica está vinculada a la propia normativa que las establece. Nuevamente, la ley de creación o el acto administrativo que las crea, ¿no? Por lo que para tener la personalidad jurídica no requieren cumplir con procedimientos registrales. O sea, no, las personas jurídicas no necesitan de inscripción registral. Esta es facultativa. Sin embargo, es posible que para ciertos actos administrativos específicos, como adquisición de bienes inmuebles, firmas de contratos, puedan realizar inscripciones o anotaciones en los registros públicos, pero ojo, no es un requisito para su existencia legal. Entonces, las personas jurídicas de derecho público, decíamos, son entidades creadas por la ley que tienen personería jurídica propia y cumplen funciones de interés público. No necesitan de inscripción registral para empezar a existir, ¿ya? Sin embargo, es facultativa su inscripción. Los colegios profesionales, decía la Constitución, son personas jurídicas de derecho público. Artículo 20. Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. Entonces, los colegios profesionales tienen una naturaleza particular. Como hemos dicho, son personas jurídicas que, aunque cumplen funciones de interés público, suelen clasificarse como personas jurídicas de derecho público no estatal o autónomas, no están adscritas a algún ministerio o algún organismo del Estado, ¿no? No forman parte de ninguno de los poderes del Estado, no están adscritos a ninguno de los órganos constitucionalmente autónomos, no forman parte de la estructura de la administración pública. Sin embargo, la Constitución le reconoce una personalidad jurídica de derecho público. Esto significa que son creados por ley, pero que no pertenecen al Estado, ya que son gestionados por los propios profesionales que lo integran y tienen autonomía. ¿Qué significa esta palabrita autonomía? Enrique Bernales, citado en esta resolución y en otras también del Tribunal Registral, señala que el hecho de que sean autónomas, las personas jurídicas, concretamente los colegios profesionales, ¿cuál es este caso? Significa que no tienen dependencia de autoridades superiores a ellas mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los decanos de los colegios profesionales serían, en su caso, las autoridades máximas dentro del colegio o dentro de un consejo departamental o de un organismo de ámbito no nacional o nacional. Son regidas por sus propios miembros y por las disposiciones estatutarias que acuerdan, ¿no? La gestión común de los propios integrantes. Esta característica hace que los colegios se organicen según principios de democracia y participación interna. En la práctica, dice Bernales, esto se traduce en que sus autoridades, el decano, su junta directiva, son elegidas por votación universal de los miembros aptos para votar, según la ley y el estatuto respectivo. Entonces, esta autonomía significa también que las designaciones o los nombramientos de los órganos directivos no vienen dados por el Estado, sino son fruto de la democracia interna del mismo colegio, de los mismos integrantes que en votación universal eligen, ¿no?, a quienes serán sus autoridades, los directivos del colegio. ¿Y qué significa tener personalidad de derecho público? Ya lo hemos dicho, que los colegios profesionales concretamente tienen reconocimiento oficial del Estado. No forman parte del Estado, pero sí son reconocidos oficialmente del Estado y por lo tanto, pues no pueden ser tratados como una asociación de naturaleza privada, ¿no?
Justamente la personalidad de derecho público es la que permite a los colegios tener funciones públicas oficiales, como por ejemplo la iniciativa en la formación de las leyes, ¿no? Los colegios profesionales tienen iniciativa en la formación de leyes según el artículo 107 de la Constitución Política para lo que corresponda a los asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión de cada colegio profesional del Perú. Entonces, la autonomía, nuevamente, quiere decir que los colegios profesionales como institución, como personas jurídicas de derecho público, no están sujetas a nombramiento o injerencia del Estado. Y la condición de personería jurídica de derecho público les faculta a tener funciones públicas oficiales, entre ellas la formación de leyes reconocido constitucionalmente. Entonces, la inscripción registral de los colegios profesionales, ¿qué utilidad tiene? Si hemos dicho que las personas jurídicas de derecho público no tienen obligación de inscribirse y en consecuencia los colegios profesionales, al ser personas jurídicas de derecho público no estatal, tampoco tienen esa obligación. ¿Para qué, no? ¿Para qué las inscribimos? En cuanto a la inscripción registral podemos decir, primero, que al igual que las personas jurídicas de derecho público interno, los colegios profesionales suelen ser creados o autorizados por una ley, y esta ley les otorga la personalidad jurídica. La inscripción registral, ¿no? Eh, aun cuando no es obligatoria, otorga efectos prácticos, suele hacerse con efectos prácticos para facilitar las relaciones que tienen con sus miembros, los contratos que van a celebrar, los actos administrativos que van a emitir, etc. El decreto supremo 012 señala, por ejemplo, que en el artículo 3, que la inscripción de los colegios profesionales, de las juntas de decanos de los colegios profesionales y de sus juntas directivas o consejos directivos es facultativa y tiene carácter declarativo, ¿ya? Tiene carácter declarativo. Entonces, la existencia como personas jurídicas no depende directamente de la inscripción registral, ya que esta surge de la ley. Es común que los colegios profesionales se inscriban en registros públicos para formalizar su capacidad de obrar en el ámbito legal y en el ámbito administrativo. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la inscripción? La inscripción otorga efectos jurídicos inmediatos. Esto quiere decir que los actos celebrados por el colegio profesional desde ese momento tienen efecto erga omnes, o sea, que pueden ser acreditados frente a terceros y están respaldados por la fe pública registral. La inscripción confiere al colegio profesional una presunción de legalidad y veracidad. En otras palabras, cualquier tercero que consulte en el registro puede confiar en la validez de la inscripción y los actos de la entidad, el nombramiento de sus autoridades, ¿no? De los directivos, etc. La publicidad registral es fundamental para la seguridad jurídica en las relaciones entre particulares, entre los miembros del colegio y el Estado. La fe pública registral es fundamental para la seguridad jurídica de todo. Concretamente en el caso de los colegios profesionales, en las relaciones que tienen los miembros del colegio, las autoridades, los contratos que celebran, etc. El proceso de inscripción de un colegio profesional no es un mero trámite burocrático, sino un acto que garantiza la seguridad jurídica, la legalidad, la transparencia en la actuación de las entidades, ¿no? De los colegios profesionales. En consecuencia, el registrador, en la labor que realiza, es garante de estos principios. Tiene una responsabilidad. Nosotros, desde la labor que realizamos con la inscripción registral, tenemos una responsabilidad muy grande en cuanto a la protección de los derechos de las partes, de los afiliados del colegio mismo,
¿no? Y facilitamos que de alguna manera los colegios profesionales puedan actuar también conforme a ley en lo que a la gestión de sus intereses corresponde, porque otorgamos publicidad de lo que frente a terceros necesita saberse, por ejemplo, o respecto al nombramiento de sus autoridades, de los directivos, el otorgamiento de poderes, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción de los colegios profesionales o de las juntas de decano de los colegios profesionales? La inscripción del acto de creación de los colegios profesionales, según el artículo 4 del Decreto Supremo 012-2018 IUS, eh, se efectúa en mérito de la ley o de la norma de igual jerarquía que los crea, ¿no? Decreto legislativo, por ejemplo, o de su estatuto o de su reglamento, según corresponda, lo cual debe estar indicado en la ley, incluidas sus normas modificatorias, y para tal efecto es suficiente con indicar el número y la fecha de publicación de la norma de creación en el Diario Oficial El Peruano, así como la presentación de la copia certificada del estatuto del reglamento en caso que la norma no contenga estas disposiciones, ¿no? Entonces, para inscribir eh, la creación de un colegio profesional o una junta de decanos de los colegios de un colegio profesional determinado, se tendría que presentar la ley, ¿no? ¿Y cómo acreditamos o cómo presentamos la ley? Señalando el número de esta, la fecha de su publicación en la norma, perdón, en el Diario Oficial el peruano. Si la norma no tuviere las disposiciones estatutarias o el reglamento, entonces habría que presentar una copia certificada del estatuto o del reglamento correspondiente. La inscripción de la junta directiva o el consejo directivo, ¿no?, del colegio profesional o de la junta de decanos de los colegios profesionales, eh, de los colegios profesionales, se requiere eh, que el colegio como tal esté inscrito previamente, ¿no? Para inscribir la junta directiva se requiere que su colegio profesional esté previamente inscrito, ¿no? Porque con la inscripción se abrirá la partida registral correspondiente donde se van a inscribir todos los actos que correspondan, la inscripción de sus autoridades, la remoción de las mismas, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción de la junta directiva o consejo directivo de los colegios profesionales de ámbito nacional, ¿no? Hay colegios profesionales que son de ámbito nacional, hay colegios profesionales que pueden ser de ámbito no nacional. Los colegios profesionales de ámbito nacional pueden organizarse también en consejos regionales o departamentales, ¿no? Para inscribir el colegio, la junta directiva o el consejo directivo de los colegios profesionales de ámbito nacional, ¿no?, se deben presentar estos documentos. La solicitud de inscripción debe estar acompañada de la copia certificada del acta de elección del organismo electoral responsable del proceso de elección. La copia certificada de la convocatoria para la elección de la junta directiva o consejo directivo del colegio profesional de alcance nacional. Esta norma fue modificada por el artículo 2 de la resolución ministerial 0320 del 2020 YUS, que establece en el artículo 2 que cuando la convocatoria deba realizarse, por ejemplo, por diario, cómo se acredita este llamado a elección de la junta directiva es con la presentación de la reproducción certificada por notario o fedatario de la SUNAR de la hoja completa del diario o el original, ¿no?, del mismo diario, el mismo periódico en el que fue publicado este aviso, esta convocatoria para elegir a la junta directiva o consejo directivo del Colegio Profesional de Alcance Nacional. Colegio Médicos del Perú, Colegio de Ingenieros del Perú, etc. O el que corresponda.
¿Qué más se tendría que presentar? Cuando la convocatoria deba realizarse, por ejemplo, por esquelas o avisos hechos públicos en locales públicos, valga la redundancia, debe presentarse la reproducción certificada por notario o fedatario de la SUNAR de un ejemplar de la esquela o del aviso de convocatoria. Cuando la convocatoria debe ser efectuada por carta notarial, se debe presentar la reproducción certificada por notario o fedatario de la SUNAR del duplicado con la constancia de su entrega o del original de este. Y en los casos en los que no sea posible presentar reproducción certificada de la convocatoria, por haberse hecho por medios de difusión masiva no escrita, como correo electrónico, página web institucional u otros medios análogos, basta la presentación de la constancia de convocatoria con firma certificada por notario o fedatario de la SUNAR, emitida por el legitimado para efectuar la convocatoria. Dicha constancia también podrá ser presentada alternativamente a los documentos señalados anteriormente, ¿no? Entonces, si no se puede acreditar, entonces hay una constancia que la norma faculta su presentación para poder acreditar el llamado a elección de la junta directiva del colegio o consejo directivo del colegio profesional correspondiente, ¿no? Entonces, y la copia, también se tiene que presentar la copia certificada del acta o resolución del órgano electoral en la que conste la elección y la proclamación de la junta directiva o consejo directivo del colegio profesional de ámbito nacional, y finalmente la copia certificada de la credencial otorgada por el organismo electoral al decano nacional y de corresponder a los demás miembros elegidos. Entonces, recapitulando, para inscribir un colegio profesional o una junta de decanos de un colegio profesional, se tiene que señalar la norma que crea el colegio profesional o la junta de decanos del colegio profesional en cuestión, ¿no? Y el reglamento, presentar el estatuto o el reglamento según corresponda. Si estuviera estas disposiciones, estatuto o reglamento, contenidas en la norma, bastaría con señalar la norma, ¿no? Entonces nosotros verificaremos allí en la norma. Si en la norma no se contiene las disposiciones estatutarias o reglamentarias del colegio, entonces se tendría que adjuntar una copia certificada. Para inscribir la junta directiva o el consejo directivo de un colegio profesional de ámbito nacional, vamos a presentar 4 cosas. La copia certificada del acta de elección del organismo electoral, la copia certificada de la convocatoria para elegir a la junta directiva o el consejo directivo, la copia certificada del acta y o la resolución del organismo electoral en el que se deje constancia de la elección de la junta directiva o del consejo directivo y su proclamación, ¿no?, del colegio profesional de ámbito nacional. Y finalmente, la copia certificada de la credencial otorgada por el organismo electoral al decano nacional y de corresponder a los demás miembros elegidos. Hemos dicho también que la convocatoria se puede acreditar de 4 maneras. Si la convocatoria fue realizada por diario, se presenta la reproducción certificada por notario, fedatario y la SUNAR de la hoja del diario o el original del mismo. Si la convocatoria se realizó por esquelas o avisos hechos en locales públicos, debe presentarse la reproducción certificada, ¿no?, de un ejemplar de la esquela o del aviso de convocatoria. Y cuando la convocatoria se ha hecho por carta notarial, entonces se presenta la reproducción certificada por notario o fedatario de la SUNAR del duplicado de la constancia de entrega o del original de este, ¿no? Y en los casos en los que no sea posible presentar la reproducción de la convocatoria, basta la presentación de una constancia de convocatoria con firma certificada por notario o fedatario de la SUNAR, emitida por el legitimado para efectuar la convocatoria. El legitimado estará
quién es legitimado para convocar estará determinado en el estatuto del colegio profesional correspondiente. Y en caso que no se puedan presentar los documentos anteriores, esta constancia también señala la norma, puede ser presentada de forma alternativa, ¿ya? Obviamente la persona asume la responsabilidad de su declaración. Entonces, estos requisitos son para la inscripción de la Junta Directiva o Consejo Directivo de los colegios profesionales de ámbito nacional. Vamos a ver ahora los requisitos para la inscripción de la Junta Directiva o Consejo Directivo de los órganos directivos regionales de los colegios profesionales de ámbito nacional. Recuerden, hay un colegio profesional que es de ámbito nacional y que puede organizarse en órganos directivos regionales. Bueno, para inscribir la junta directiva de estos órganos directivos regionales, a la solicitud de inscripción se tiene que acompañar similares documentos a los señalados anteriormente. La copia certificada del acta de elección del organismo electoral responsable del proceso de elección, la convocatoria, la cual se acredita también con las formalidades que hemos señalado anteriormente, si es por diario, si es por esquelas o avisos puestos en locales públicos, si la convocatoria fue hecha por carta notarial o la presentación de la constancia de convocatoria, ¿no?, que puede ser presentada alternativamente y bajo responsabilidad del declarante. Se presentará también copia certificada del acta y o resolución del organismo electoral en la que conste la elección y proclamación de la junta directiva o consejo directivo del órgano directivo regional, copia certificada de las credenciales, ¿no?, y copia certificada de la resolución de reconocimiento otorgada por el decano nacional a la junta directiva del órgano directivo regional del colegio profesional de ámbito nacional, ¿no? Entonces, si se elige el órgano directivo, la junta directiva del órgano directivo regional de un colegio profesional de ámbito nacional, el proceso de elección, de nombramiento, de proclamación, tiene que estar de alguna manera reconocido, validado por la Junta Directiva Nacional, ¿no?, por el decano nacional. Y entonces, por eso es que la norma, en este caso, agrega un requisito que es que se tiene que presentar la copia certificada de la resolución de reconocimiento que otorga el decano nacional. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para la inscripción de la junta directiva o consejo directivo de las juntas de decanos de los colegios profesionales de ámbito nacional, ¿no? Entonces, una cosa es el colegio profesional, ¿no?, y otra cosa es la junta de decanos de los colegios profesionales, ¿no? El decano es quien encabeza o quien asume la dirección de un colegio profesional. Por ejemplo, si es de ámbito nacional, el decano nacional, o si es de ámbito regional, el decano del órgano regional. Entonces, imaginemos un colegio profesional de ámbito nacional que está organizado internamente por sedes departamentales o regionales. Cada una de estas sedes tiene un decano, un representante. La junta de decano es la reunión de todos estos representantes. ¿Cuáles son los requisitos para inscribir la junta directiva de las juntas de decanos, ¿no? Esta reunión de decanos va a tener una organización interna también. La junta directiva de estas juntas de decanos de los colegios profesionales de ámbito nacional, entonces, se acreditan con los siguientes documentos, algo similar a lo que hemos señalado anteriormente. Copia certificada del acta de elección del organismo electoral responsable del proceso de elección. Esto es una constante, ¿no?, en todos estos requisitos. ¿Quién es el organismo electoral? Pues
la denominación que se le otorgue estará dada en el estatuto del colegio profesional respectivo. Eh, la copia certificada de la convocatoria, igualmente, según el artículo 2 de la resolución ministerial 0320-2020 establece 4 formas de acreditar, ¿no? Si es por aviso, si es por esquela, si es por aviso puesto en lugares públicos, si la convocatoria se realizó por carta notarial, o si no se tiene forma de acreditar de estas 3 maneras porque fue publicado por web, por correo electrónico, etcétera, o no se cuenta con la documentación para acreditar esa convocatoria, la norma establece que se puede presentar una declaración, una constancia de convocatoria firmada por el órgano encargado o legitimado de efectuar este llamado a elección de la junta directiva o consejo directivo, ¿no? Esto con afán de simplificar, ¿no?, los trámites de inscripción y facilitar la regularización. Bueno, más que regularización, la inscripción registral de los colegios profesionales, de los órganos directivos, y que estos en consecuencia puedan beneficiarse de la publicidad que ofrece el registro. Adicionalmente, se pide también la copia certificada del acta o resolución del órgano electoral que acredite la elección, la proclamación, ¿no? Y en este caso, la copia certificada también de la credencial que otorga el organismo electoral al presidente que dirige, que encabeza la junta directiva de las juntas de decanos de los colegios profesionales de ámbito nacional. Y finalmente, vamos a ver cuáles son los requisitos para la inscripción de la junta directiva o consejo directivo de colegios profesionales de ámbito no nacional, ¿no? Entonces, esta es la otra forma de organización de los colegios profesionales. Pueden ser de ámbito nacional, pienso en alguno de ellos, el Colegio Médico del Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Obstetras del Perú, Colegio de Psicólogos del Perú, Colegio de Profesores del Perú, o también colegios profesionales de ámbito no nacional, Colegio de Abogados de la Libertad, Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Abogados de Ancash, etcétera, ¿no? Para inscribir esta junta directiva o consejo directivo de colegios profesionales de ámbito no nacional, a la solicitud de inscripción se le debe acompañar los siguientes documentos. La copia certificada, nuevamente, copia certificada del acta de elección, la copia de la convocatoria, con las formas que se puede acreditar, establecidas en la norma que ya hemos citado varias veces, la copia certificada del acta o resolución del organismo electoral y la copia certificada de la credencial que otorgue el organismo electoral al decano y de corresponder a los demás miembros elegidos, ¿no? Son los que van a dirigir la marcha del colegio profesional correspondiente de ámbito regional, ¿no?, o de ámbito no nacional. Algo importante que tenemos que considerar, como hemos venido diciéndolo hace un momento, los mecanismos, las formas, los requisitos de las convocatorias, ¿no?, según el artículo 9 del Decreto Supremo 012-2018 YUS, ¿no?, mecanismos, las formalidades, cómo deben hacerse las convocatorias, cómo debe llevarse el proceso de elección, qué quórum se necesita para instalar, para elegir, cómo debe hacerse la proclamación, cómo debe acreditarse y el reconocimiento que reciban la elección de órganos directivos, etcétera. Todo esto, así como los documentos que se necesiten para ingresar las rogatorias de inscripción al registro público, están establecidos en principio en la ley de creación, ¿no? Si no estuviera contenida en en el estatuto o en el reglamento de los colegios profesionales, que puede ser que la ley delegue la generación de este estatuto o reglamento
por dispositivos normativos infralegales, o que puede facultarle a que los miembros reunidos en junta puedan aprobar, ¿no? Entonces, la ley establece las formas, el estatuto, el reglamento establece las formas, los mecanismos, los requisitos para las convocatorias, los procesos de elección, todo lo correspondiente a la vida de del colegio profesional respectivo, ¿no? Las relaciones internas entre los agremiados y de estos con terceros. Otra cosa importante que encontramos en el Decreto Supremo 012-2018, JUS, es que el colegio profesional o la junta de decanos de los colegios profesionales que solicite la inscripción de su junta directiva o consejo directivo, también debe solicitar la inscripción de sus juntas directivas o consejos directivos anteriores con mandato vencido que no hayan sido registrados. En este caso, la norma, excepcionalmente, por única vez, les faculta a regularizar el nombramiento de estas juntas directivas que en su momento no ingresaron al registro, no se inscribieron por lo que sea, ¿no? Entonces, permite que se pueda presentar una copia certificada del acta que contenga este acuerdo de regularización de la inscripción de las juntas directivas o consejos directivos pasados, ¿no? Cuyo mandato haya fenecido a la fecha de inscripción o a la fecha de solicitud de inscripción de la junta o consejo directivo al amparo de este decreto supremo, el 012-2018 IUS. Hemos dicho que el estatuto, el reglamento son los dispositivos normativos internos que regulan la vida del colegio profesional. El estatuto es el conjunto de normas que determina la estructura interna de la persona jurídica, ¿no? Cómo está organizado, a lo mejor en un órgano de representación nacional, órganos de representación regional, departamental, no sé cómo se organiza internamente, los fines que tiene el colegio profesional, las actividades, las relaciones con terceros. Las normas del estatuto son imperativas, obligatorias para sus miembros, ¿ya? Las normas, estas normas tienen fuerza de ley para los miembros, de tal forma que, por ejemplo, si hubiese conflicto entre estas normas y las normas generales, por ejemplo, de inscripción de registro de personas jurídicas, que se aplicaría supletoriamente para la inscripción de estas personas jurídicas de derecho público, se preferirá el estatuto, la disposición estatutaria, la disposición reglamentaria. En ocasiones está contenido en la ley de creación del colegio profesional, como lo hemos dicho hace un momento, o en otras se dispone que será aprobado por un dispositivo legal de menor jerarquía, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede, mediante decreto supremo o alguna resolución, establecer cuál es el estatuto o aprobar el estatuto, el reglamento de un colegio profesional. La ley de creación también puede disponer que este estatuto sea aprobado por los miembros del colegio profesional respectivo. Aquí hay algunas resoluciones del Tribunal Registral, por ejemplo, en la resolución 208-2011, señala que, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución, los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. Esto es lo que veníamos diciendo hace un momento. Esta autonomía es la que permite que estos colegios profesionales, si bien tienen personería de derecho público, no están sujetas, no están subordinadas a las autoridades del Estado, ¿no? A ninguno de los poderes, a ninguno de los órganos constitucionalmente autónomos, a ninguno de los sectores o ministerios del Estado, ¿no? Del gobierno. La resolución 270-2020 señala lo que hemos dicho hace un momento respecto al artículo 9 del Decreto Supremo 012-2018, que los mecanismos, las formalidades, los requisitos
de las convocatorias, procesos de elección, quórum, proclamación, acreditación, reconocimiento y demás aspectos relacionados para la inscripción de la Junta Directiva o Consejo Directivo de los colegios profesionales en el registro de personas jurídicas son los que se encuentran establecidos en su ley de creación, en su estatuto o en el reglamento de colegios profesionales, ¿no? No correspondiendo efectuar la calificación registral de las elecciones, como ocurrió en el caso que resuelve el tribunal, en base al reglamento de elecciones, ¿no? El reglamento de elecciones pues, es una norma que genera el órgano electoral que va a dirigir el proceso eleccionario, pero que frente al estatuto, las normas que se consideran para la inscripción registral o que se tienen en cuenta, se evalúan para la inscripción registral, son las del estatuto, las del reglamento, ¿no? El reglamento de elecciones es una norma de carácter interno, entonces la calificación registral no corresponde efectuarla según las disposiciones de este reglamento de elecciones, sino en función del reglamento o el estatuto del colegio profesional como tal. La resolución 1762-2020 señala que la calificación registral de los colegios profesionales debe hacerse respecto a la documentación señalada en el Decreto Supremo 012, ¿no? Que hemos citado las cuatro formas de acreditar, o los cuatro apartados que hemos mencionado para la inscripción de los colegios, la inscripción de, de los consejos directivos, la junta directiva de los colegios de ámbito nacional, las juntas directivas de los colegios de ámbito regional o no nacional, ¿no? La inscripción de la junta directiva o consejo directivo de las juntas de decanos, etcétera, ¿no? Entonces, estos nombramientos, la constitución misma del colegio, o la inscripción misma del colegio, perdón, será calificado según este decreto supremo 2018. La resolución 641 del 2021 establece, por ejemplo, que la creación del Colegio de Obstetras del Perú autorizó establecer sedes o colegios regionales conforme a su estatuto. En consecuencia, resulta procedente la inscripción de las mismas, o sea, de estas sedes, de estos colegios regionales, en el registro de la sede departamental o regional, distinta a la partida donde se encuentra registrado el colegio profesional de ámbito nacional, lo cual no quiere decir que se encuentre desligado del colegio de obstetras del Perú, no, está regido por las disposiciones del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, pero le faculta que pueda, para efectos prácticos, registrarse en la sede departamental o regional, ¿no? Donde va a operar el colegio de obstetras en la sede que le corresponda. La resolución 3138 del 2024 señala que el artículo 66 del reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas no es aplicable a la inscripción de las juntas directivas o consejos directivos con mandato fenecido de los colegios profesionales o juntas de decanos de colegios profesionales. Por lo tanto, no es exigible que haya 2 o más periodos eleccionarios vencidos. La norma aplicable en estos casos es la primera disposición complementaria, ¿no? Este es el caso del Colegio de Psicólogos del Perú, ¿no? Y la norma que cita la resolución es el artículo 66, que dice que para regularizar la inscripción de la Asamblea General de Reconocimiento a que se refiere este artículo, solo procede para regularizar 2 o más periodos eleccionarios vencidos. Si se trata de solamente uno, a lo mejor no le alcanzaría esta norma, pero el tribunal dice que en estos casos no es posible aplicar este artículo 76 del reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas porque existe una norma especial para este caso que es el Decreto Supremo 012-2018, ¿no? Y el artículo 3 de la Resolución Ministerial 0320,
que son los que regulan este tipo de regularización de las juntas directivas, de los consejos directivos con mandato fenecido. El tribunal establece lo siguiente, dice, del análisis normativo efectuado, eh, podemos advertir que las normas aplicables para la inscripción de los colegios directivos, de los colegios, perdón, de los consejos directivos de los colegios profesionales son el decreto supremo y la resolución ministerial que hemos citado, que contienen disposiciones específicas para la inscripción de los consejos directivos con mandato vencido, por lo que priman frente al artículo 66 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Personas Jurídicas y demás normas discrepantes, ¿no? Este artículo 66 dice que es para 2 o más periodos, pero ¿qué tal si solamente es uno? No podría, ¿no? Entonces, en primera instancia se le cierra la puerta con este artículo 66, pero el tribunal dice, no puedes aplicar, ¿no?, esta norma porque implicaría que el cumplimiento de estos requisitos, ¿no?, haría imposible la regularización del nombramiento de los consejos directivos de los colegios profesionales respectivos. Y finalmente, la resolución 4506 de 2024 señala, conforme a lo previsto por el Estatuto del Colegio de Economistas del Perú, la constitución de una asociación de economistas es una etapa de tránsito hasta que se cumplan con los requisitos exigidos para convertirse en un colegio de economistas de base. Por lo tanto, cuando se reúnen los requisitos exigidos, la asociación deberá convertirse en colegio de economistas de base mediante su transformación. Este caso resuelve la observación que se le hace al colegio de, permítame por favor, el colegio de economistas de Apurímac, ¿no? Porque dice, cuando se solicita la inscripción o cuando se solicitó la inscripción del colegio de economistas de Apurímac, ya existía registrado una asociación civil, Colegio de Economistas de Apurímac, ¿no? Entonces, el tribunal analiza el caso y establece que esta asociación civil del Colegio de Economistas de Apurímac es la reunión de los economistas de esa sede, de Apurímac, que en número no alcanzaban el mínimo requerido por el estatuto, por el reglamento del Colegio de Economistas del Perú, para formar un colegio base, ¿no? Una sede, una base departamental o regional. Entonces, como no alcanzaban el mínimo, si mal no recuerdo era 66, entonces la opción era que se constituyan en una asociación con finalidad transitoria para, cuanto completen el número mínimo requerido, puedan hacer el tránsito a su inscripción como colegio profesional, en este caso de ámbito nacional, pero con sede departamental, ¿no? Entonces, el tribunal desestima la observación hecha por el registrador y señala que, perdón, confirma la observación hecha por el registrador y señala que si hay una asociación economistas de Apurímac, ¿no?, una asociación civil de economistas de Apurímac, que se encuentra en ese tránsito de formación, de transformación para ser un colegio base, ¿no?, de sede departamental, por ejemplo. Entonces, esta asociación es la que tiene que convertirse en el colegio, en el órgano base, y no inscribir alternativamente o por cuerda separada otro colegio que tenga esta jurisdicción, este ámbito departamental, ¿no? Y que esté adscrito al Colegio Nacional, al Colegio de Economistas del Perú. Entonces, eso para tener en cuenta en algún caso que, por ejemplo, pueda
presentársenos en la vida diaria. A manera de conclusión, perdón, a manera de conclusión, podemos decir que la inscripción de los colegios profesionales otorga seguridad jurídica. Recordemos, no están obligados a inscribirse, pero esta inscripción, que es facultativa, va a otorgar seguridad jurídica, favorecerá la regulación ética y el control de la profesión, ¿no? Asimismo, facilitará el ejercicio de las funciones públicas delegadas y otorgará transparencia en la gestión de los intereses de los agremiados y los que corresponda en sus relaciones con la sociedad. Muy bien, y eso es todo cuanto preparado para el día de hoy para compartir con ustedes. Les agradezco a todos por su atención, por su escucha, por su paciencia, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes.